Hola, muy buenas, aquí estamos en otro vídeo del sótano de las matemáticas. En el vídeo anterior dimos una pequeña introducción al tema de probabilidad de segundo de bachillerato. Vimos la definición de espacio muestral, suceso elemental y suceso a secas. También vimos lo que era la unión, la intersección y la diferencia de conjuntos, además del suceso complementario. En este vídeo vamos a ver lo que es la regla de Laplace, es decir, la asignación de probabilidades. Vamos a ver la axiomática de Kolmogorov y vamos a hacer 5 ejercicios que nos van a ayudar a comprender toda esta parte del tema de probabilidad de segundo de bachillerato. Pues bien, vamos a ver lo que es la regla de Laplace, es decir, la asignación de probabilidades. Si los sucesos elementales de un experimento aleatorio son equiprobables, es decir, que tienen la misma probabilidad de ocurrir, la probabilidad de un suceso es de la siguiente forma. Probabilidad de A va a ser igual, en el numerador tenemos el número de casos favorables al suceso A, y en el denominador el número de casos posibles. Vamos a verlo con un ejemplo. Al tirar un dado, sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 tiene la misma probabilidad, con lo cual ese experimento aleatorio, esos sucesos son equiprobables. Pues bien, la probabilidad de A igual a sacar un número par, es decir, un 2, un 4 o un 6, aplicando la fórmula que tenemos arriba, es lo que vemos ahí abajo. En el numerador tenemos que poner los casos favorables, que son 2, 4 y 6, es decir, hay 3 casos favorables. En el denominador ponemos los casos posibles. Los casos posibles es el espacio muestral, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es decir, hay 6 casos posibles. Pues bien, la probabilidad de A será 3 partido de 6. Vamos ahora a ver qué es la axiomática de Kolmogorov. La probabilidad es una función que asigna a cada suceso A de un espacio muestral E un número real. Es decir, es una aplicación que va del espacio muestral E al espacio R. Y a cada suceso A le corresponde la probabilidad de A. Esa probabilidad tiene las siguientes propiedades. La primera es que la probabilidad del suceso seguro es 1. Si nosotros tiramos un dado, la probabilidad del suceso seguro es la probabilidad de sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. No hay más opciones. La probabilidad de sacar uno de esos números evidentemente es 1. La segunda propiedad es que la probabilidad de cualquier suceso es no negativa. Toda probabilidad va a ser mayor o igual a 0. La tercera es que si tenemos dos sucesos incompatibles, es decir, que su intersección es 0, entonces la probabilidad de la unión es la suma de sus probabilidades. Imaginemos que al tirar un dado tenemos dos sucesos. El suceso A es sacar un 2 y el suceso B es sacar un 3. Como vemos, esa intersección es 0. No se puede sacar un 2 y un 3 a la vez tirando un dado, con lo cual cumple que A intersección B es igual a 0. Así que aplicando la formulita que vemos arriba, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. La probabilidad de A evidentemente es un sexto y la de B también es un sexto. Pues la probabilidad de sacar un 2 o un 3 es sumar un sexto más un sexto que nos da un tercio. Vamos a ver ahora un par de consecuencias de estos axiomas. La primera es que la probabilidad del suceso contrario o complementario, como lo llamábamos en el otro vídeo, es 1 menos la probabilidad del suceso, es decir, probabilidad de A complementario es igual a 1 menos probabilidad de A. Vamos a ver un ejemplo. Si al tirar los dados consideramos el suceso A, que es sacar un 6, y su suceso contrario o complementario, que sería no sacar un 6, la probabilidad de no sacar un 6, es decir, de A complementario, como vemos arriba, es 1 menos probabilidad de A, de sacar un 6. Esto es 1 menos un sexto, ya que un sexto es la probabilidad de sacar un 6. Y tendríamos que 5 sextos, con lo cual la probabilidad de no sacar un 6 va a ser 5 sextos. La segunda consecuencia es que la probabilidad del suceso imposible es 0. Recordemos que el suceso imposible lo denotamos con ese circulito con una raya, es decir, era el vacío. Vamos a tener en cuenta que como el vacío es el complementario del espacio muestral, que es todo, por la formulita de arriba tenemos que la probabilidad del vacío es igual a la probabilidad del espacio muestral complementario. Y desarrollando esta formulita tendríamos que la probabilidad del complementario del espacio muestral es 1 menos la probabilidad del espacio muestral, como vemos arriba. Esto es 1 menos, y ahora la probabilidad del espacio muestral, como vimos en los axiomas, es 1. 1 menos 1 es 0. Así que ya tenemos esa segunda consecuencia.
Vamos a hacer ahora 4 ejercicios que resumen perfectamente todo lo que llevamos de este tema de probabilidad de segundo de bachillerato. Vamos con el primero. Esta es una pregunta muy frecuente en los exámenes. Aquí nos dicen que al tirar 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de sacar al menos un 6? Cada vez que veamos en el examen sacar al menos un 6 o algo por el estilo, vamos a tener que usar esta formulita que vamos a ver. Si denotamos que A es igual a lo que vemos ahí, sacar al menos un 6, vamos a tener que calcularlo de esta manera. Probabilidad de A, usando la formulita que teníamos, era 1 menos la probabilidad de su complementario. Vamos a poner aquí cuál es su complementario. Su complementario es no sacar ni un solo 6. Así que vamos a tirar 2 dados. Aquí va el primero. Al tirar el primero, vamos a ver cuál es esta probabilidad. Probabilidad de no sacar ni un 6. Es decir, como estamos tirando el primer dado, la probabilidad de no sacar un 6 era casos favorables. Entre casos posibles, esta era la fórmula. Casos favorables, no sacar un 6 es sacar un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5. Es decir, hay 5 casos. Y casos posibles, el espacio muestral. Hay 6 números. Esta es la probabilidad de no sacar un 6. Con el segundo caso, tenemos exactamente lo mismo. Probabilidad de no sacar un 6 es 5 sextos. Como estamos tirando 2 dados, la probabilidad de A complementario, es decir, no sacar ni un 6 ni en una tirada ni en otra, es multiplicar estas dos probabilidades. Esto sería 25 partido de 36. Ya tenemos aquí la probabilidad de no sacar ni un solo 6. Solamente tenemos que ponerla aquí arriba, en nuestra formulita. Vamos a repasarlo. Tenemos que la probabilidad de sacar al menos un 6 es 1 menos su complementario. El complementario hemos visto que es no sacar ni un 6. Así que tendríamos 1 menos esta probabilidad que hemos calculado. Y esto no es más que 11 partido de 36. Esta es una pregunta muy común en los exámenes que nos ponen de este tema de probabilidad de segundo de bachillerato. Vamos con este segundo ejercicio. Aquí nos dicen que al tirar un dado nos preguntan cuál es la probabilidad de sacar un número menor a 2 o mayor a 5. Pues bien, tenemos aquí que el suceso A va a ser igual a sacar un número menor a 2. Y el suceso B es sacar un número mayor a 5. Lo que nos están pidiendo es la probabilidad de A unión B. Es decir, sacar un número menor a 2 o sacar un número mayor a 5. Vamos a ver si podemos usar ese axioma que vimos. Es decir, tenemos que ver si esto es incompatible. A intersección B sería sacar un número menor a 2 y un número mayor a 5. Vemos que eso no puede darse, con lo cual esta intersección es 0. Como esta intersección es 0, tenemos que esta formulita es la suma de sus probabilidades. Vamos a ver cuál es la probabilidad de A. Probabilidad de A es casos favorables entre casos posibles. Un número menor a 2, solamente queda el 1. Así que casos favorables es 1. Casos posibles es 6. Así que ya tenemos que esto es un sexto. Vamos a ver la probabilidad de B. Probabilidad de B, casos favorables entre casos posibles. ¿Cuántos números hay mayor a 5? Pues nada más que el 6. Así que vuelve a ser un solo caso favorable partido de los casos posibles. Un sexto. Y un sexto más un sexto es igual a un tercio. Así que ya tendríamos aquí esta probabilidad. En este ejercicio nos piden la probabilidad de que al tirar un dado saquemos un múltiplo de 2 o un múltiplo de 3.
el suceso A va a ser un múltiplo de 2. Y el suceso B va a ser un múltiplo de 3. Nos piden, igual que antes, probabilidad de A unión B, es decir, sacar un múltiplo de 2 o un múltiplo de 3. Lo primero que tenemos que hacer es ver la intersección de A y B. Si miramos, un múltiplo de 2, es decir, A sería, lo vamos a poner aquí, múltiplo de 2, pues va a ser 2, 4 y 6. B, múltiplo de 3 es 3 y 6. Esta intersección de conjuntos vemos que es 6, con lo cual esto es distinto al vacío. Así que no podemos aplicar esa formulita, pero os voy a decir qué formulita tenemos que aplicar en este caso. Pues bien, la probabilidad de la unión, en el caso de que la intersección sea distinta a 0, tenemos que es probabilidad de A más probabilidad de B, hasta ahora es como siempre, y ahora le tenemos que restar la probabilidad de la intersección. Esta es la formulita general para la probabilidad de la unión. Pues bien, vamos a sacar estas tres cosas. La probabilidad de A, como ya vimos, casos favorables entre casos posibles. A es sacar un 2, un 4, un 6. Esos son tres casos favorables. Y los casos posibles son 6. Así que esto nos va a dar 3 entre 6, que es un medio. La probabilidad de B, casos favorables entre casos posibles. Vemos que B son dos números, es decir, dos casos favorables. Casos posibles son 6. Así que esto es igual a un tercio. Vamos a ver ahora la probabilidad de la intersección. La intersección, vamos a poner primero la fórmula, casos favorables entre casos posibles. La intersección solamente tiene un número que es 6, así que solamente hay un caso favorable. Casos posibles, pues sigue siendo un sexto. Así que solo nos queda aplicar esta formulita. Probabilidad de A, que lo vamos a poner como 3 sextos para poder hacer las cuentas mejor, más la probabilidad de B, que era 2 sextos, menos la probabilidad de la intersección, que es un sexto. Bien, pues esto va a ser 3 más 2, 5, menos 1, 4, 4 sextos. Y ahora sí, esto va a ser 2 tercios. Así que ya tenemos aquí esa probabilidad que nos piden. En este ejercicio tenemos los mismos sucesos, nos piden calcular la probabilidad al tirar un dado de sacar un múltiplo de 2 y un múltiplo de 3. Realmente antes ya lo hemos hecho. A era un múltiplo de 2, un múltiplo de 2 son el 2, el 4 y el 6. Y un múltiplo de 3, que es el suceso B, pues sería el 3 y el 6. Nos piden esto de aquí, realmente lo hemos hecho antes. Probabilidad de sacar un múltiplo de 2 y, cuando era I, era intersección, sacar un múltiplo de B. La intersección entre estos dos conjuntos es 6, así que es la probabilidad de sacar un 6. Casos favorables entre casos posibles. Casos favorables nada más que hay uno, que es sacar un 6. Casos posibles hay 6, porque hay 6 números. Así que aquí tendríamos ya esta probabilidad. Ya hemos acabado el vídeo de hoy. En el próximo vídeo vamos a ver lo que son los sucesos dependientes y los sucesos independientes. Una vez que tengamos eso listo, ya vamos a poder ponernos con el primer tipo de ejercicio que nos salen los exámenes de selectividad. Nos quedaría ese ejercicio que veremos en el próximo vídeo y después nos quedarían los diagramas de árbol y las tablas de contingencias. Y ya dejaríamos listo este tema de probabilidad. Así que estaros atentos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.